Generalmente, cuando escuchamos el término aromaticidad, solemos asociarlo con los olores que expiden las sustancias. Tal vez en nuestros modelos mentales como personas aparecen las imágenes de perfumes o esencias de flores, pero desde el punto de vista de la química orgánica esto va más allá. En el 1855, el químico alemán August Hofmann fue el primero en utilizar el término aromático como propiedad química. Aunque realmente no se sabe por qué eligió este adjetivo, hay que tener en cuenta que la aromaticidad, desde el punto de vista químico, no tiene nada que ver con el olfato ni con sustancias volátiles. Muchos compuestos descubiertos en el siglo XIX parecían estar relacionados con el benceno porque tenían bajas relaciones de hidrógeno a carbono y aromas agradables, pudiéndose convertir en benceno o compuestos relacionados. A este grupo de compuestos se le llamó aromáticos, por sus olores agradables. A otros compuestos orgánicos que no tienen esas propiedades se le llamó alifáticos, que significa como grasa. Pero a medida que se investigaba la estructura y estabilidad de los compuestos aromáticos, el término aromático se empezó a aplicar a compuestos con esta estabilidad, independientemente de los olores. En química orgánica, la aromaticidad es una propiedad de hidrocarburos cíclicos conjugados en la que los electrones de los enlaces dobles, libres de poder interactuar alrededor de un enlace a otro, sea enlace doble o simple, confieren a la molécula una estabilidad mayor que la conferida si dichos electrones permanecieran fijos en el enlace doble. Los compuestos aromáticos más habituales derivan del benceno, por lo que a veces se usa como sinónimo, aunque existen muchos más tipos. En el 1825, el científico Michael Faraday descubrió la existencia de un compuesto aromático en el fondo de los faroles de las calles de Londres. Este compuesto era derivado de la grasa de animales marinos, al que se denominó benceno, pero su estructura química no era conocida hasta el momento y el compuesto se identificaba con 6 átomos de carbono y 6 de hidrógeno, pero era difícil determinar de qué manera se unían entre sí. A partir de allí, este enigma constituyó una de las preocupaciones y objeto de estudio más importantes para los científicos. En el 1866, Friedrich August Kekulé propuso una estructura cíclica para el benceno con 3 enlaces dobles. Se destaca que este científico dio con la estructura del benceno mientras se quedó dormido frente al fuego y veía cómo los átomos saltaban formando una serpiente que se mordía su propia cola. Sin embargo, la estructura de Kekulé tiene limitaciones. Tal como se ilustra, afirmó la existencia de 2,1,2 diclorobenceno, donde solo se conoce la existencia de uno. Kekulé sugirió en forma incorrecta que un rápido equilibrio interconvierte a los dos isómeros del 1,2 diclorobenceno. Además, otra debilidad que se destacó en esta representación del benceno es que en la estructura de Kekulé los enlaces carbono-carbono serían más largos que los dobles enlaces, pero mediante la espectroscopía se ha demostrado que el anillo del benceno es plano y que todos los enlaces tienen la misma longitud. En realidad, el benceno es un híbrido de resonancia de las dos estructuras de Kekulé. Esta representación implica que los electrones pi están deslocalizados. Las longitudes del enlace carbono-carbono en el benceno son menores que las de los enlaces sencillos típicos, pero mayores que las de los enlaces dobles típicos. Como los enlaces pi están deslocalizados sobre el anillo, con frecuencia se escribe un círculo en el hexágono, en vez de trazar 3 enlaces dobles localizados. Esta representación nos ayuda a recordar que no hay enlaces sencillos o dobles localizados y evita el tratar de dibujar isómeros supuestamente diferentes que solo difieren en la posición de los enlaces dobles del anillo. Sin embargo, con frecuencia se usan las estructuras de Kekulé para representar mecanismos de reacción en lo que se muestra el movimiento de pares individuales de electrones. El benceno es un anillo plano con átomos de carbono con hibridación sp2 que dispone de orbitales atómicos p no hibridados, alineados todos y traslapados.
El anillo de los orbitales p contiene 6 electrones. Todas las longitudes del enlace carbono-carbono son igual a 1.397 angstrom. Un angstrom es una unidad de longitud equivalente a 10.000 millonésima parte del metro. Además, todos los ángulos del enlace son exactamente de 120 grados. Algunas de las propiedades más importantes que podemos destacar del benceno son las siguientes. En primer lugar, es un hidrocarburo aromático y posee una gran tendencia a conservar su estructura molecular. Los compuestos aromáticos son mucho menos reactivos que otras clases de moléculas. Es un líquido incoloro y muy inflamable de aroma dulce, con un punto de ebullición relativamente alto. Orbitales moleculares del benceno. La aromaticidad, desde la teoría de los orbitales moleculares, se explica mediante la hibridación de orbitales sp2. Como bien sabemos, la hibridación sp2 consiste en la combinación de un orbital s y dos orbitales p para formar el híbrido sp2. Ahora bien, en el átomo de carbono, la hibridación sp2 da lugar a tres híbridos sp2 y a un orbital p, justo como vemos aquí en la imagen. Los tres orbitales híbridos sp2 son iguales y quedan en el mismo plano, mientras que el orbital p es diferente a los sp2 y queda perpendicular a estos. Esto quiere decir que en la hibridación sp2 en el átomo de carbono tendría las estructuras que vemos aquí. Aquí vemos los 6 orbitales p del benceno. Se puede decir que cada orbital p se traslapa igualmente con ambos orbitales p vecinos, llevando entonces a una imagen del benceno en la que los 6 electrones pi son libres de moverse alrededor del anillo. La deslocalización, en donde los electrones de los dobles enlaces quedan en los orbitales p, que al deslocalizarse forman un orbital molecular pi. Ahora veremos algunas consideraciones para representar los orbitales moleculares del benceno. La primera consideración a tener en cuenta es que hay 6 orbitales atómicos p que se traslapan para formar el sistema pi del benceno. Por lo tanto, debe de haber 6 orbitales moleculares, o sea, la misma cantidad de orbitales atómicos y de orbitales moleculares. El orbital molecular de menor energía es totalmente de enlace, con un traslape constructivo entre todos los pares de orbitales p adyacentes. La cantidad de nodos aumenta a medida que los orbitales moleculares aumentan en energía. También, los orbitales moleculares deben estar divididos uniformemente entre de enlace y de antienlace. Y por último, se espera que en un sistema estable tenga orbitales moleculares de enlace llenos y orbitales moleculares de antienlace vacíos. Es importante mencionar que un orbital molecular de enlace tiene menos energía que los orbitales atómicos que permiten su creación, y es por eso que están en situación de atracción. Sucede lo contrario con un orbital molecular de antienlace que cuenta con mayor energía, y es por eso que crean repulsión. Ahora vemos a los 6 orbitales moleculares pi del benceno ordenados de menor a mayor energía de abajo hacia arriba. Hay que tener en cuenta que si se combinan en una manera cíclica los 6 orbitales atómicos p, entonces resultan los 6 orbitales moleculares del benceno. Los 3 orbitales de energía baja, denotados por pi 1, 2 y 3, son combinaciones de enlace, y los 3 orbitales de energía alta son de antienlace. Y por último, es importante tener en cuenta que un nodo o plano nodal es una región en la cual la probabilidad de encontrar electrones es cero. Ahora bien, continuando con la presentación, tenemos los compuestos aromáticos, antiaromáticos y no aromáticos. En este apartado vamos a predecir cuáles compuestos podrían ser aromáticos, antiaromáticos y no aromáticos. Y lo vamos a hacer utilizando la siguiente información. Para determinar cuáles compuestos son aromáticos existen una serie de criterios, los cuales son considerados para poder determinar cuáles compuestos tienen esa propiedad de aromaticidad. Esos criterios son los siguientes.
El primero es que la estructura debe de ser cíclica y contener cierta cantidad de enlaces pi conjugados. El segundo es que cada átomo del anillo debe tener un orbital p sin hibridar. El tercero es que los orbitales p atómicos sin hibridar se deben traslapar para formar un anillo continuo de orbitales p paralelos. Y como último tenemos que la deslocalización de los electrones pi en el anillo debe de disminuir la energía electrónica. Dicho esto, tenemos algunos ejemplos de compuestos aromáticos, como son los siguientes: el benceno, la piridina, el naftaleno y el antraceno. Cada uno de estos compuestos cumple con los criterios antes mencionados y por eso se evidencia que son compuestos aromáticos. Los compuestos antiaromáticos son similares a los compuestos aromáticos, pues estos cumplen solo con los tres primeros criterios. A diferencia de los compuestos aromáticos, en estos la deslocalización de los electrones pi dentro del anillo hace que aumente la energía electrónica. Por ende, los hace compuestos menos estables que sus contrapartes, o sea, los compuestos aromáticos, y también sus contrapartes de cadena abierta. Tenemos como ejemplo estas dos estructuras en donde podemos destacar que el ciclobutadieno es menos estable porque en su conformación hay una mayor energía electrónica, producto de los electrones deslocalizados dentro del anillo. Mientras que su contraparte de cadena abierta, el 1,3 butadieno, es más estable, pero no es un compuesto aromático ya que no posee una estructura cíclica. Compuestos no aromáticos. Estos son compuestos cíclicos que no tienen un anillo continuo de orbitales p traslapados y su energía electrónica es parecida a su contraparte de cadena abierta. Tenemos como ejemplo la siguiente imagen en donde nos muestra dos compuestos. Ambos no son aromáticos, pero sí existe cierta estabilidad en cada uno de ellos. La energía electrónica en cada uno de ellos es casi igual. Ahora bien, existe otro método para poder determinar, ¿verdad?, cuáles compuestos tienen esta propiedad de aromaticidad y cuáles compuestos son antiaromáticos. Y eso es utilizando la regla de Hooker, inventada por el científico Eric Hooker. Este científico, ¿verdad?, establece que para que un compuesto cíclico sea considerado aromático o antiaromático, debe de tener un anillo continuo de orbitales p traslapados y es necesario que su conformación sea plana, o sea, deben de ser planos. Una vez cumplido con estos criterios, se aplica la regla de Hooker de la siguiente forma. Si el número de electrones pi en el sistema cíclico es de ecuación 4n más 2, el sistema es aromático. Si este es de ecuación 4n, el sistema es antiaromático, siendo n un número entero, normalmente 0, 1, 2 o 3 sucesivamente. Es necesario destacar que los sistemas aromáticos comunes tienen de 2, 6 o 10 electrones pi, cuando n es igual a 0 para 2 electrones, n es igual a 1 para 6 electrones y n es igual a 2 para 10 electrones y así sigue la secuencia. Lo mismo para los compuestos antiaromáticos, pero en estos deberían de tener electrones pi 4, 8 o 12, cuando n es igual a 1 para 4 electrones, n es igual a 2 para 8 electrones y n es igual a 3 para 12 electrones y así sucesivamente. Ahora bien, dicho esto, vamos a pasar por los ejemplos. Como primer ejemplo tenemos el benceno, que es un 6-anuleno. Aquí tenemos su estructura y nos damos cuenta ya rápidamente que este tiene 6 electrones pi deslocalizados. Por lo tanto, podemos predecir que este tiene la ecuación 4n más 2 cuando n es igual a 1. Si sustituimos la n por 1 en la ecuación, tenemos, ¿verdad?, el resultado que nos da un total de 6, los 6 electrones deslocalizados, y la regla de Hooker indica que el benceno sí es un compuesto aromático, por poseer una ecuación de 4n más 2 cuando n es igual a 1. De igual forma también es una estructura plana. Como segundo ejemplo tenemos el ciclobutadieno, que es un 4-anuleno y tiene un anillo continuo de orbitales p traslapados. Aquí tenemos su estructura y nos damos cuenta rápidamente que este pertenece a los compuestos
antiaromáticos, que se conforman con la representación de 4N cuando N es igual a 1. Si sustituimos la N en la ecuación, tenemos 4 por 1, que es igual a 4, que nos da el resultado de los electrones deslocalizados. Y la regla de Hooke nos indica que este compuesto es antiaromático, lo cual le da una mayor energía eléctrica que lo hace menos estable que el benceno. Ahora bien, para concluir, vamos a determinar si el ciclooctatetraeno es aromático, antiaromático o no aromático, ya que hay ciertas condiciones en este compuesto. Como primer lugar, ¿verdad? Dibujamos la estructura y nos damos cuenta que posee 8 electrones pi, 4 enlaces dobles en la estructura clásica. Ya con esos 8 electrones pi nos damos cuenta de que se trata de un compuesto antiaromático que en su sistema es 4N cuando N es igual a 2. Si sustituimos a N, tenemos que nos da el resultado de 8, los 8 electrones de pi. Pero hay un detalle con este compuesto. Hay unas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Y es que el ciclooctatetraeno es un hidrocarburo estable con punto de ebullición de 153 grados Celsius. Esa estabilidad que posee este compuesto, a diferencia de los compuestos antiaromáticos normales, que son menos estables, no cabe dentro del renglón de un compuesto antiaromático, simple y llanamente por esta condición. También de que sus reacciones son típicas de los alquenos y que el ciclooctatetraeno es más flexible que el ciclobutadieno y adopta una conformación de bote no plana. Esta es otra peculiaridad que lo hace no pertenecer ni a un compuesto aromático ni antiaromático, debido a que su estructura no es totalmente plana y va en contra de lo que establece la regla de Hooke. Como podemos ver aquí, en los enlaces que están arriba y debajo hay poco traslape de los electrones de pi, mientras que sí existe traslape normal de enlace doble en la otra parte de la estructura. Tal como se ha explicado a lo largo de todo el video, la aromaticidad es una propiedad que no solo debe relacionarse al olor, aroma o esencia liberada y que es percibido por el olfato, sino más bien como una condición que permite explicar el comportamiento de compuestos que poseen cierta estabilidad, como es el caso del benceno y sus derivados.